Ahí está, perfecto, perfecto, Sí, ahí está bien. perfecto, fantástico. Bien. Bueno, lo Bien. decíamos, para hablar de un tema realmente interesante como es la criminología, en esto le decimos a la gente, hemos sumado varias plataformas, estamos en vivo por Facebook también, por el canal de YouTube, y vamos a retransmitir la entrevista, si Dios quiere y lo permite, y la tecnología nos ayuda, a través de nuestro canal, Canal 13, para Córdoba, para gran parte del país, también a través de la repetición de varias provincias argentinas. Bueno, Pablo, ¿cómo va la vida por allá? Me decías que son las 9 de la mañana en Singapur. 9 de la mañana en Singapur, hemos salido de la cuarentena total, estamos lentamente avanzando en la primera fase, que bueno, han comenzado las escuelas y los jardines, todavía con muchas restricciones, pero bueno, si todo sale bien, en las próximas semanas pasaremos a la segunda fase, donde ya van a empezar a permitir las reuniones de hasta 5 personas y se van a empezar a abrir algunos comercios. En la zona de Córdoba donde estamos ya se habilitaron el fin de semana reuniones para 10 personas. En parte de la República Argentina ya se habilitó el tema de las corridas. En Capital Federal veíamos de 20 horas a 8 de la mañana, un poco fresco, frío para correr, pero muchísima gente. El tema es controlar un poco el tema de la expansión del virus, ¿no? Porque ahora es cuando se empieza a replicar. Bueno, está bueno este reporte porque cuando empezamos a hablar en la primera oportunidad hablábamos de cómo estaba COVID-19 allí. Pablo, un tema realmente interesante. Vos me decís que los alumnos allí donde estás te lo consultan, te lo preguntan. La criminología es la charla que vamos a tener en el día de hoy, el avance que ha tenido, la cuestión histórica y también abrir el debate para que ustedes tengan la chance de participar a través de nuestra cuenta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de criminología, Pablo, para definirlo al concepto? Sí, mira, quizás lo interesante cuando hablamos de qué hablamos, de qué hablamos con la criminología es que la expectativa sería que uno se preguntara por qué ocurre el delito, por qué ocurre el crimen, digamos, por qué la gente comete delitos. La realidad es que eso es una respuesta que no hay una buena respuesta para ello y que en realidad la criminología o diversas corrientes de la criminología han variado la pregunta a través del tiempo. Y porque en realidad, hago esta introducción y después ya vamos directamente a la criminología, el gran problema que tiene la criminología es que el objeto de la criminología, que sería el crimen o el delito, no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno político, en el sentido de que es una definición por la ley decidida acerca de ciertas conductas están criminalizadas y ciertas otras conductas no. Y es muy difícil, digamos, no hay un elemento real que pueda decir que todas estas conductas lo tienen. Si las conductas son terriblemente heterogéneas, o sea, desde la violación al robo, al acto violento, al acto no violento, como puede ser, o violento de otra forma, como puede ser el delito de guante blanco o la corrupción. Si hay algo que es obvio en esto es que no hay un elemento en común. Uno podría decir, bueno, pero está siempre la afectación a otra persona, a un tercero, el daño que producen. Bueno, hay conductas que no son lesivas, como por ejemplo el uso de drogas para consumo personal, que sin embargo están criminalizadas en muchos países y sin embargo no producen en principio daño a nadie. Y bueno, y hay más, digamos, es muy heterogéneo el universo de las conductas que están criminalizadas. Y es muy arbitrario en algún nivel. O sea, por supuesto que tiene un fundamento, tiene una racionalidad, pero esa racionalidad es cultural y cambia, varía según las culturas y varía según los tiempos. Entonces, eso es el gran problema de la criminología para poder definirse. No tener un objeto que realmente que sea constante y que tenga una racionalidad que no sea política. El tema es muy amplio, como vos también lo planteas, Pablo, y en tu tarea educativa, ¿por dónde se enmarca el tema de criminología para empezar a hablarlo, para desandarlo y para explicarlo? Mira, yo aprovecho que la audiencia es argentina y no singapurense y inicio con una anécdota personal entiendo que esta digamos, mi experiencia. Yo estudié Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, pero entiendo quizás la UBA sea distinto, pero que en Córdoba y en otros lugares no debe haber sido muy distinto cuando yo estudiaba, que estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Cuando se hablaba de criminología,
se hablaba generalmente en derecho penal, quizás también en introducción a la sociología, pero sobre todo en derecho penal, y se hablaba de criminología como una ciencia aberrante, como un desvío de la historia, entre comillas. O sea, si la idea era que lo importante en el derecho penal liberal es criminalizar los actos y no a las personas, no a la personalidad de uno, la criminología venía a ser exactamente lo opuesto, porque se hablaba de los positivistas criminológicos, Lombroso, Garofalo y Ferri, tres italianos que habían marcado en su momento, Lombroso sobre todo el más pintoresco, porque estaba buscando identificar las anomalías en los cráneos de los individuos para identificar quién podría ser un criminal, y no, o sea, son bien deterministas en el sentido de no reconocer la libertad del libre albedrío, sino que nosotros estamos determinados por nuestra propia biología, y bueno, que es el antecedente de lo que ahora están hay unas corrientes nuevas, también biologicistas, pero en este caso hablando desde la genética, buscando que un gen que nos determine para ser violentos, o un gen que nos determine para tener tal adicción o tal otra. Y bueno, estos tres personajes se presentaban siempre como el horror frente al derecho penal liberal que intentaba restringir a la conducta del Estado, no ser intromisivo, respetar la libertad personal, todos nuestros derechos constitucionales, estos individuos que querían criminalizar la personalidad. Y bueno, en Argentina la criminología entra a principios del siglo XX a través de José Ingenieros, y siguiendo estas corrientes italianas, pero ya en la versión más de Ferri, que ya buscaba reconocer un componente social, que no era meramente una cuestión biologicista, pero todavía bastante deterministas, o sea, bastante la idea de que los individuos estamos impulsados por fuerzas externas, si querés, internas pero externas. Y no, esto está muy conectado también con un primer perspectiva así del psicoanálisis, la psicología, cuando empiezan esta idea de que nosotros prácticamente estamos, el deseo, los impulsos nos movilizan en una forma así, y es la cultura la que restringe eso, y cuando no existen esos parámetros de conducta no podemos refrenarnos. Así que bueno, la criminología, en principio como criminología, comienza de esa forma, intentando entender por qué hay personas que cometen delitos y intentando de clasificar a las personas en función de si son criminales o decentes. Después, en Argentina y en general en el sistema continental europeo, la criminología pierde fuerza, reaparece con los nazis un poco, de vuelta a esta de la idea biologicista y demás, pero pierde fuerza en general, pero se desarrolla ampliamente en el mundo anglosajón. Y en el mundo anglosajón se desarrolla, la pregunta varía y empieza a preguntarse por el medio ambiente, por el ecosistema, la ecología. O sea, ¿por qué es que las personas que viven, empiezan con el tema de la ciudad, intentar entender la ciudad, por qué en ciertos determinados espacios de la ciudad se cometen delitos, en otros lugares no? Y se empieza a mover la pregunta acerca del contexto, cómo el contexto influye en las conductas. Quizás esa es toda la parte histórica de, bueno, cómo los anglosajones avanzan. Quizás lo más interesante para nosotros me parece que hay dos puntos que yo quisiera ser los más interesantes en general para la gente, lo que puede ser. En algún momento se reconoce que que los delitos son todos diversos y demás, y se pasa a la pregunta de por qué cometemos delitos a por qué la gente no comete delitos. Claro. Y creo que es un salto interesante. O sea, básicamente la idea es, ¿qué hace que, si el delito es tan beneficioso, entre comillas, porque se toma ¿qué hace que nosotros nos refrenemos en nuestro impulso por satisfacer nuestro deseo en forma directa? ¿Y qué es lo que genera eso? Eso es si querés, una importante corriente ahora actual de la criminología, por un lado, ¿no? Y por el otro lado surge otra criminología completamente distinta, que varía completamente la pregunta. Y en lugar de preguntarse por qué la gente comete delitos o por qué hay personas que son criminales, se pregunta por qué el Estado criminaliza ciertas acciones. ¿Por qué el Estado responde de determinada forma a estas acciones? Eso es el nacimiento de lo que diríamos la criminología crítica. ¿Se escucha mejor?
Sí, perfecto. No lo Bueno, toques más. no lo toco más. Bien, No lo toques más. Quédate quieto bien, ahí, ¿dónde estás? perfecto. Bueno, hablábamos de la criminalización del Estado. Ahí habíamos quedado. Sí, y bueno, ese, más o menos para hacer una brevísima historia de la criminología, creo que ahora queda pendiente, esas son las dos grandes vertientes. De un lado, la criminología crítica, que intenta básicamente explora o analiza la reacción del Estado frente a ciertas conductas, desde el por qué las criminaliza, por qué es selectivo en términos de qué grupos de la población son eh, eh, el objeto de ese poder represivo del Estado y demás, y del otro lado la criminología que todavía sigue intentando explicar por qué la gente comete delitos. En general es una criminología que está enfocada a los delitos más sencillos y más simples, y bueno, y lo quiere explicar en una de las formas más, o de las que tiene más fuerzas, es esta idea de el control, el autocontrol. Si cuando nos socializamos, cómo desarrollamos la capacidad de autocontrol y cómo esa capacidad de autocontrol nos sirve para no cometer delitos, y que indirectamente los que cometen delitos son los que, que tienen algún fallo en esa sociabilización. ¿Qué evolución que hubo respecto a lo que se consideraba en aquellas corrientes positivistas y demás? Pero también cuánto tiene que ver, ¿no? Digo, traído a la actualidad, el contexto, lo social, el lugar. Había apreciaciones que tenían que ver hasta con los rasgos físicos, ¿no? En aquella oportunidad, pero digo, en cuánto eso contribuyó para que esto también modifique. Y ahí consultaban, ¿la religión influye también? Bueno, la religión influye de vuelta, dependiendo de cuál es la postura. No hay una respuesta certera por qué la gente comete delitos o no comete delitos. Y está bastante cuestionado. Ahora, la religión influye de dos formas, si quieren. Se depende de cuál lean. El primero en un ámbito es cuando la religión es dominante en algún país, como por ahí los países árabes o como Argentina con el aborto, genera que ciertas conductas estén criminalizadas que en otros países no están criminalizadas. Entonces, en los países musulmanes hay criminalización de conductas y una forma de reacción que a nosotros nos parece aberrante, y en otros países, como en Argentina, se criminaliza el aborto y en otros países le parece aberrante eso. O sea que sí, influye en términos de que es un componente cultural fuerte que nos moldea la forma que entendemos lo que está prohibido, lo que está permitido y cómo se debe responder a eso, en un aspecto. Y en el otro aspecto, la religión es una de las formas que tenemos nosotros de sociabilizarnos, en las cuales también nos interiorizamos toda esta escala de valores, y que por lo tanto hace que uno se frene ante un impulso, por ejemplo, de deseo sexual, porque dice, no, la monogamia, Dios nos dice que esto es incorrecto, el adulterio y bla, bla, bla. O sea que de una forma u otra sí influye en ese sentido. Es más polémico pensar que la gente que no tiene una religión específica o que no tiene, que se considera ateo o demás, es más proclive a cometer delitos. Yo diría que eso seguramente no es así. Es decir, la religión es un parámetro. Otra discusión más complejada es que si vemos el cambio cultural desde sociedades religiosas a sociedades no religiosas, hay un momento en el cual se puede generar un proceso de anomia, en el sentido de que los valores previos, los valores que nos marcaran, los valores que eran los que estábamos instituidos, desaparecen las autoridades o las instituciones que los sostenían, inclusive son cuestionadas, y por lo tanto eso genera cierto nivel de incertidumbre. En esa incertidumbre, algunos lo viven como caos, puede ser que se dé una mayor cantidad de delitos, en el sentido de que no están todavía muy claros los valores acerca de qué es lo correcto o lo incorrecto, e inclusive lo correcto está cuestionado. Pero eso es muy a lo Durkheim, si queremos, ¿no? Pablo, consulta, y en el caso de las violaciones, ¿se criminaliza este tema en todo el mundo? Bueno, habría que empezar primero a identificar qué definimos como violación, ¿no? Pero digamos, el abuso sexual o si querés, la violencia sexual no se criminaliza en todos lados, porque hay que pensar de dónde surge esa violencia sexual, ¿no? Esa violencia sexual es una violencia patriarcal. Es decir, está claro que la inmensísima mayoría de los casos, salvo excepciones, son hombres atacando mujeres, ¿no? O sea, que tiene una relación en cómo se ha desarrollado la sexualidad desde la perspectiva patriarcal.
Y hay muchos países, se me viene acá el caso de Irán, por ejemplo, que abusan de algunas, de algunas normas religiosas para justificar estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo casarse, el casamiento no requiere formalidades, por lo tanto alguien se puede casar, abusar sexualmente de esa persona y después divorciarse también sin formalidades y encubren de esa forma esa violencia, ¿no? Igual no quiero estigmatizar a Irán, porque no es necesariamente que es el cuna del mal, simplemente es un caso que recordaba que se utilizaba en un momento, pero entonces hay muchos países que hasta hace muy poco no criminalizaban la violación dentro del matrimonio, o sea, el esposo podía acceder carnalmente a la mujer aún en contra de su voluntad, de su esposa, y no se consideraba delito. Así que no se criminaliza en todos lados de la misma manera. Y por supuesto, de vuelta, entender qué es una violencia sexual es también cultural, en este sentido. Para mí es objetivo que es un abuso patriarcal sobre otra persona, pero la sensibilidad que tenemos acerca de lo que constituye violencia va modificándose en términos culturales con el tiempo, ¿no? Es polémico. Yo no niego nunca la violencia, estoy diciendo eso, pero bueno, por ejemplo, la discusión con el Me Too ahora había casos en los cuales decían, bueno, si el consentimiento activo se tiene que dar en forma constante y bueno, esta idea de que quizás existía más en el tiempo pasado de esto de robarle un beso a una chica en el marco de una discoteca además, yo creo que ahora, y correctamente, es considerado una violencia eso, ¿no? En el sentido de que sin consentimiento, sin contemplar al otro y la voluntad del otro y demás. Obviamente que de esto al abuso carnal hay un gran trecho, pero hay esos micromachismos que crean las condiciones para que a otros individuos que tienen, les faltan frenos inhibitorios o que tienen algún problema psicológicos o que están completamente alienados en esa cultura, accedan. Pero bueno, no soy un experto de todas formas en esto, pero es importante, eso, me parece, sostener esos elementos. Pablo, ¿cómo lograste adaptar, no debe ser sencillo, en donde estás, esta tarea y de docencia y de explicar? ¿Qué resortes, qué elementos tuviste en cuenta y cuánto tuviste que adaptar y capacitarte para empezar a hablar en otro lugar del mundo de estos temas, con conceptos tan distintos, ¿no? Sí, me parece que lo primero, y esto es no solamente para estos temas, sino en general, lo que uno tiene que tener, sin caer en un relativismo cultural, me parece que uno tiene que tener claro cuáles son los valores que uno establece como correctos, sí tiene que ser flexible y entender que, sobre todo estas cuestiones, cuando estamos hablando de delito, de criminalización, de conducta, de religión, son todos elementos muy sensibles, culturalmente muy sensibles. Entonces, sí, al acercarse a otra cultura, como por ejemplo en este caso la asiática, Singapur, hay que, por ejemplo, en lugar de rechazar de plano el castigo corporal, hay que hacer un trabajo reflexivo. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de castigo corporal en Singapur, lo primero que les hago un poco para hacerme cargo de lo mío es, le digo, en Argentina el castigo corporal fue abolido en 1813, hace más de 200 años. Ahora le voy a mostrar un clip, y le muestro un clip creo que es de la policía bonaerense, hay uno que estaba circulando viral en YouTube, en donde golpean a un detenido, ¿no? Y otro de Salta, de la policía de Salta, que lo hacen saltar con un caballo y le pegan patadas. Le digo, eso es ilegal, pero ocurre en forma constante. O sea que el castigo corporal, yo no puedo plantearme una posición moralista en sostener que el castigo corporal está prohibido en Argentina y permitido en Singapur, qué horror, cuando en realidad en la práctica se da un constante castigo corporal de parte de la policía y el servicio penitenciario. Un castigo que no, y cuando este castigo se hace en forma tan diaria, que todos reconocemos que existe y sabemos que existe, inclusive hay gente que se ufana de realizar esto en términos de, y gente que lo pide, lo requiere, ¿no? Eso significa que lo legal y lo ilegal hay que planteárselo de un lugar más amplio que de lo que dice la ley escrita. Si el sistema institucional argentino y la sociedad argentina no rechaza ni castiga de pleno ese tipo de castigos en forma unánime, y hay un sector de la población y un sector del servicio penitenciario que lo realiza y que impunemente, quiere decir que en realidad está permitido ese castigo corporal y existe. Bueno, a partir de ahí podemos empezar a discutir el castigo corporal en Singapur. Y ahí, a partir de ahí yo me planteo decir, vamos a discutir cuáles son los problemas, las razones históricas de que tengan este castigo,
y cuáles son los problemas en términos de violación. O sea, yo no condono por eso el castigo corporal en Singapur, pero entiendo que no es una excepción y que no necesariamente es peor que el castigo corporal en Argentina, en el cual en el Singapur está más reglamentado, al estar, tampoco sostengo que haya que aceptarlo, pero sí reconocer que las cosas no son lo que se ven a simple vista. Entonces, me parece que el primer punto es salirse de ese lugar de autoridad moral, salirse de ese lugar de asimetría de poder, en donde uno viene con la posta a venir a decirle al otro qué es lo que hacer, y explorar juntos, si querés, una conducta que no es, una cultura que no es la propia, pero también ampliarlo y entender esa conducta, esa cultura en el contexto más amplio. Bien. Consulta, ¿hay diferencias de cómo se toma un crimen en diferentes países? Y sí, eso es, el de las drogas es, para mí que todo lo que tenga que ver con las drogas es lo más notable, Uruguay y Argentina, ¿no? El aborto, los que están más, quizás la prostitución, son los que son más notables y los que más entendemos, vemos cómo es tan diferente, ¿no? El término son los bordes, si querés, los márgenes en la criminalización. El consumo de alcohol en un país musulmán, en un país no musulmán, todos estos se notan que como que conductas que para nosotros están completamente aceptadas y para otros están, bueno, una ridiculez, por ejemplo, a ver, un extremo de estas cosas que generan gracia. En Singapur, no sé qué tanto lo están, realmente no escuché casos, pero masticar chicle está prohibido, es un delito. Es algo que se estableció en los años 80 para mantener la limpieza de la ciudad, que los que masticaban chicle dejaban los chicles en el piso, eso generaba pulcritud y demás. Y bueno, es un rasgo así característico, pintoresco, si se quiere. ¿Cuál es la pena? ¿Hay pena para una persona? Sí, creo que la pena era algo así como de $300 a $500 de multa. Es similar a la del cigarrillo, o sea, a fumar en ciertos lugares que está prohibido. Es una pena que la primera vez son $300, la segunda vez son $500, y después puede ser que llega a ver, si es una persona que reiteradamente comete el mismo delito, llegue a haber alguna pena de prisión. Es una pena económica, pero bueno, es una pena al fin. Por ejemplo, otra cosa que está penada con la ley, no tirar la cadena del baño, del inodoro, también, porque son todas leyes que establecieron intentando generar la cuestión de, si quiere, higiene social, y que acá lo que pasó en Singapur es que hubo mucha ingeniería social, o sea, la idea de construir un pueblo de una forma determinada y usaron el Estado en su capacidad represiva para intentar moldear la conducta de la gente. ¿Pero hay aplicación de pena, digo, respecto a eso si no se cumple, o solamente está la prohibición y no De se los aplica? casos los casos del chicle no escuché nada. De los casos del no, las multas por el tema de fumar en lugares incorrectos y demás, sí. Yo creo que lo que pasa es que con respecto al tema de tirar la cadena hoy en día es algo anacrónico. Era importante quizás en los 80 cuando estaban haciendo un salto de un tipo de cultura mucho más asiática a una especie de occidentalización de la cultura que estamos intentando hacer. El problema con las penas no es tanto que se apliquen en términos de que se lleguen a aplicar la pena real. Esto es muy importante, de la criminología y en general. La forma que funciona el Estado represivo y el derecho penal no es necesariamente yendo hasta un juicio donde hay una condena, pero es cómo habilita a la policía en el cotidiano tener ese instrumento, eso es lo que habilita a la policía a poder intrometerse en la vida cotidiana, a detener a personas y usar eso como para atormentar en algunos casos, en otros casos para controlar. Es un elemento de control social y es mucho menos importante las condenas en ese caso que el uso cotidiano que se hace. En Argentina o al menos en la provincia de Buenos Aires, es la resistencia contra la autoridad. Hay una innumerable cantidad de casos que entran en la Fiscalía de resistencia contra la autoridad, que en realidad nunca llegan a un juicio y ni una pena. En muchos casos se desestima, en otros casos se termina en una probation, lo que sea, pero ya logró eso es nada más que la punta del iceberg lo que vimos. Cómo la policía justifica cualquier detención que tiene que hacer y el uso de su poder, a través de esas figuras legales. Y acá lo mismo. Imagínate que le permite eso a la policía entrar en los baños públicos, detener, es muy fácil acusar a una persona de esa forma y demás. Pasa mucho con el tema de la droga. Sí, también. Bueno, en todos los países. Yo creo que el tema de la droga, sobre todo el uso recreacional, el consumo personal, uno tiene que plantearse realmente qué es el efecto que ha producido la criminalización de eso y cómo se ha utilizado.
y lo que ha hecho es empoderado a la policía para entrar en un nivel de control y de escrutinio de las conductas personales de los individuos. Es una gravísima limitación a la libertad para mí. Qué interesante ese tema, Pablo, ¿eh? Sí, mira, el tema de la criminalización de las drogas es en todo, me parece a mí que de donde se lo vea es incoherente. Está clarísimo que hay un altísimo nivel de violencia doméstica. Vamos a hacer las cosas claras. Violencia de hombres contra las mujeres en la la mayoría de las veces, y de abusos sexuales y demás que están relacionados con el alcoholismo. Y sin embargo el alcohol es legal y está permitido y está poco controlado y poco regulado el uso del alcohol. Hipocresía con la droga, digamos. Y después, ¿cómo se usa eso? Entonces, no hay una fundamentación. Es un poco lo que hablamos al principio de todo. Las conductas que denominamos crimen no son claramente homogéneas. No todas las conductas que producen daño social están criminalizadas, y no todas las conductas que están criminalizadas producen un daño social. Y ese es el gran problema, esa es la crítica a la criminología crítica. Entonces, volviendo acá al punto de partida, tenemos que el problema con el tabaquismo, tenemos problema con el alcoholismo, que sabemos que producen a primeros y a terceros. Yo fui un gran fumador y me gusta tomar alcohol, así que lo digo desde la perspectiva, pero el abuso de estas sustancias genera muchísimos problemas de salud pública y de violencia, y no están criminalizados y poco regulados, y sin embargo hay un pánico moral con respecto al consumo de marihuana o consumo de otras drogas, que aparte es hipócrita, porque sabemos que en los sectores de poder, en los sectores donde quizás drogas como la cocaína circula, y inclusive están asociadas con mayor productividad. O sea que todo el universo de la idea de que la droga nos quita, digamos, la capacidad de control y demás, es cierto a un nivel, pero hay un montón de cosas que consumimos como Valium y demás que también generan eso y que no están vistas de la misma forma. Pablo, ¿vos estarías a favor de la descriminalización de las drogas? Digo, y en Sí. esto te tengo otra pregunta que tiene que ver con, me parece que faltan replanteos en las sociedades respecto a estas cuestiones, ¿no? Cuestiones de fondo, que hay que barajar y dar de nuevo, hay que empezar a reconvertir el disco rígido, ¿no? No, definitivamente. Lo que pasa es que tenemos que preguntarnos por qué están criminalizadas las drogas, y hay un elemento moral fuerte, hay un elemento político, pero después hay un negocio. Es brutal el negocio del narcotráfico. Y todo ese negocio, desmantelar ese negocio va a ser muy difícil, porque junto con la circulación de armas, la circulación ilegal de armas, y la legal, pero en este caso la ilegal de armas y demás, estamos hablando no sé, la otra vez había visto, no, la verdad que no recuerdo, pero la proporción del dinero que mueve a nivel mundial el tráfico de drogas con respecto a los bienes de consumo normales, o sea, legales, es brutal. Entonces, el punto que estamos hablando, hay muchos intereses de que se mantenga esto criminalizado. Para el narcotráfico sería lo peor, que estuviera descriminalizado y que se abriera a otro tipo de comercio. Y después, por supuesto, una cosa es descriminalizar y otra cosa es fomentar. A mí me parece que está clarísimo que si estoy diciendo que el alcohol es problemático y el tabaco también, no es que considero que la cocaína sea un elemento para fomentar el consumo. Todo lo contrario, es un problema de salud pública, es una adicción y genera efectos tremendos. Ahora, está clarísimo que prohibiendo no se va a parar. No solamente está clarísimo, no es especulativo, es concreto. Históricamente sabemos que hubo años y años de prohibición y de esfuerzos para frenarlo, y sin embargo eso no produjo esa consecuencia. Así que, bueno, yo tengo la verdad pocas expectativas de que se descriminalice, porque me parece que hay negocios inclusive del Estado, la DEA y demás, y es todo un negocio inmenso, y hay un montón de movimiento de dinero que no creo que pase, pero sí me parece lo más sano, intentar descriminalizarlo y tratarlo como una adicción, como un problema de salud pública. Pablo, ¿tus alumnos te consultan con videos que les has mostrado, conductas criminales de Argentina que les llamen la atención, o que en algunos ejemplos prácticos que vos les plantees se queden sorprendidos? ¿Te han pasado situaciones de esas características? Sí, todo. Lo que pasa es que es muy distinto este contexto, o sea, es muy distinto. Yo fui a un casamiento, te hago esta introducción, yo fui al casamiento de uno de mis alumnos
que tienen, no sé, 26 años, son todos policías. Y de repente los miro de costado y estaban 6 de ellos, todos policías, comiendo helado de palito. Y me da cuenta que eran tiernos, que parecen nenes. Es un mundo distinto, o sea, a lo que están expuestos y la conducta. Lo que no quita que no tengan, que tengan capacidad de producir daño. Yo no digo eso, ni entro en esa discusión. Pero estamos hablando de una sociedad que tiene otro nivel de violencia interpersonal y explícita. Igual, quiero aclarar, existe un montón de violencia detrás de las puertas, que tiene que ver mucho de vuelta con la violencia en contra de las mujeres. Existe un montón de violencia de gente que no puede, de que si tienen problemas económicos o de adicción no pueden salir a hablarlos. O sea, no quiero idealizar la sociedad de Singapur porque tiene muchos otros problemas. Pero lo que nos respecta a nosotros, quizás lo más característico, esto de la violencia en la calle a través del robo violento y demás, no existe. Y no están acostumbrados a esto. Entonces yo le mostré el video cada tanto le muestro, tampoco quiero demasiado, pero le mostré el video del turista canadiense que estaba andando en bicicleta en Capital Federal y que lo acerca a una moto, y lo frena para robarle, lo apunta con una pistola para robarle una mochila. Era viral hace 2 o 3 años, no me acuerdo si lo llegan a ver, pero bueno, está filmado desde la cámara esta Go que va viendo la persona. Y no, estaban totalmente sorprendidos porque es algo imposible. Pero después les mostré el video de ese mismo persona que había robado, que apareció en un programa de televisión, creo que Mauro Viale, a la semana. Y es como que ahí ya no entendieron nada. Y cuando entraba en un auto, en el baúl de un auto entraba. En el baúl de un auto entra y va al programa de televisión, y se vuelve el baúl y se lo lleva. Y no podían comprender, y bueno, me costó mucho explicarles qué es lo que estaba pasando, porque tampoco yo lo puedo comprender demasiado. Qué es lo que pasa en Argentina. Pero... creo que sí, creo que es muy difícil comprender en Argentina esta idea tan desarrollada que tenemos de los derechos humanos y en algunos ámbitos es efectivo, no solamente en papel, sino que hay cuestiones que son efectivamente muy interesantes y a su vez esta falta de claridad y de autoridad con respecto a las cosas que son efectivamente dañinas, ¿no? O sea, me parece que una cosa no quita la otra. Poder comprender que ciertas violencias son resultado de otras violencias más estructurales no significa que uno condone esa violencia, ¿no? Un poco la otra vez me preguntabas vos acerca de la prisión domiciliaria en función del COVID-19, qué me parecía a mí y yo te decía, bueno, depende por qué conducta esté esa persona y qué signifique, ¿no? Si liberar a una persona en forma así, abrupta, inmediata, sin verificar si ha cambiado sus actitudes o sin preparar algo afuera que lo reciba y que le permita avanzar en un camino distinto, va a generar que ponga en riesgo la vida de otras personas, me parece aberrante, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, está perfecto. Estaba leyendo una pregunta, dice si se ha criminalizado alguna conducta por el COVID-19 en Singapur. Sí, se dan más o menos las mismas conductas que creo que se han criminalizado en casi todos los lugares donde hay cuarentena. O sea, el incumplir la cuarentena por diversas está criminalizado. En general, y de hecho, ha habido casos, eso sí, concretos, desde las multas hasta que gente que ha sido llamada a juicio y ya están siendo juzgados por haberse juntado a tomar cerveza sin barbijo en un lugar público, por ejemplo. Sí, ha pasado eso. Y eso, yo siempre pienso que igual esas conductas... si yo voy caminando... Ayer fui caminando a hacer unas compras al supermercado y observaba 2 grupos de gente incumpliendo las normas. Entonces, ¿cuál es el punto este? No es que todo el mundo cumpla siempre. Eso no es así en ninguna sociedad. Lo que pasa es que hay sociedades en las cuales eso nunca pasa nada o el Estado nunca interviene, en otras interviene bastante seguido. Acá lo que ocurrió es que han elegido ciertos casos, evidentemente, para en forma simbólica generar una condena y como dar un mensaje a la sociedad. Pero no tiene ningún Estado tiene la capacidad para controlar la conducta de todos sus habitantes, ¿no? Y no importa qué tan autoritario sea. Con lo cual, siempre necesita que la gente se controle a sí mismo, tenga su propio control. Así funcionan todas las sociedades. El problema es que para eso la gente tiene que creer en esas normas y creer en la autoridad que las establece. Me imagino que uno de los problemas que tiene Argentina, o
especularía que uno de los problemas que tiene Argentina es que la gente no necesariamente respeta a las autoridades y las autoridades tampoco hacen mucho para ser respetadas. Y bueno, hay un problema ahí como fundamental acerca de cómo queremos organizarnos, me parece a mí, pero bueno. Sí, es clave eso. Pablo, vos estás dando docencia a policías, ¿no? De Singapur, y estás con la materia específicamente esta de criminología. ¿En qué año estás? Yo doy en los dos, es una carrera de 3 años, como son las carreras anglosajonas en general. Yo doy en el segundo y tercer año distintas materias, y mis alumnos son una mezcla. Hay policías, hay servicio penitenciario, militares, y después también hay chicos que quieren en el futuro unirse a las fuerzas policiales o otras. Y también tengo algunos que quieren simplemente algo más sociológico. Pero la mayoría sí, son de eh, policía, servicio penitenciario, autoridades de inmigración y militares. La definición, el concepto, lo sabemos y lo hemos hablado. ¿Hacia dónde va la criminología? Digo, en estos tiempos de COVID-19 se experimentó mucho el tratamiento en redes, el uso de Internet. ¿La criminología empieza a tener un papel preponderante más por este lugar? Bueno, sí, hay toda Cambia el tipo de delito. ¿No? cambia el tipo de delito y cambia sobre todo quizás el tipo de interacción social, ¿no? Porque hay todo un presupuesto acerca de, por ejemplo, un presupuesto acerca de la tecnología era, eh, y en eso, digamos, la respuesta serían, por ejemplo, las cámaras, las CCTV, las cámaras estas de circuito cerrado. Un Sí, sí, presupuesto de la cerrado. tecnología era que los crímenes ocurrían cuando se daban 3 condiciones, ¿no? Que había una víctima posible o en realidad algo a lo cual acceder, eh, eh, digamos, y la falta de un guardián o de un control sobre esa área. Entonces, bueno, esta idea de que, bueno, si vos tenés abandonada una bicicleta y sin cadena, va a existir alguien que lo robe, entre comillas, ¿no? Esto burdamente, más concreto en lugares donde hay más circulación de gente y demás. Bueno, los espacios materiales ahora van a ser reemplazados por espacios virtuales, ¿no? La inmensa mayoría de los delitos cada vez más se producen, tienen que ver con, nosotros al banco, el efectivo todavía en Argentina lo manejamos, pero porque es un país muy especial, pero Claro. en la mayoría de los países estamos, casi no, circula poco efectivo, ¿no? Todas las transacciones entonces ya no tiene mucho sentido robar la billetera. Hay que, inclusive, qué sé yo, con esto del COVID-19, inclusive más y más las compras son online, toda la circulación del comercio se da online y los pagos se hacen interbancarios, con lo cual lo que los ladrones tienen que acceder ahora es a eso. Y en la Argentina ya pasa. Yo tengo casos, no los voy a nombrar para que no se sienta mal, pero muy cercanos de varias personas que las han estafado a través de Mercado Libre, ¿viste? Le dijeron ponerle, el vendedor le dice, pon este código de QR y después cuando hacen la compra no existe, no se dieron cuenta y salieron del sitio de Mercado Libre, por lo tanto ya no tienen la seguridad y el sistema de Mercado Libre y están haciendo bancaria en otro aspecto. Entonces, bueno, esto va a revisar las conductas. No podemos hablar de la forma que hablábamos acerca del delito en función primero que todo estos son todos delitos complejos, no es el robo, el arrebato, no es el joven varón con adicción a las drogas que busca pagarse su adicción a través de un arrebato a una persona que al voleo. Estamos hablando de algo más, en distintos niveles, pero más complejo. Y bueno, muchas veces está relacionado con organizaciones criminales. Así que sí, yo creo que cambia. ¿Vos me escuchás bien, Pablo? Empezamos a tener de nuevo problemas, ahí te veo con alguna dificultad y con el audio ahora se acelera un poquito. No te logro escuchar del todo bien. Otra consulta dice, ¿pensás que los veladores se pueden recuperar? No tengo idea. Perdón, ahí no me meto. Me parece que eso tiene que ver con psicología y psiquiatría y me siento, no tengo capacidad para controlar. Eh, espero que sí. Bien. Bien, sí, 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 esperemos todos que sí.
Esta Es un límite definición y para este mí. concepto es lo que hoy queríamos compartir, Pablo, respecto a la definición, a lo que significa la criminología, un poco la definición de la charla que hacíamos en el comienzo. Para ir cerrando, nos quedan los últimos minutos. Te pido, digo, si te queda algo pendiente respecto al tema, que lo tienes en 2 o 3 frases para ir cerrando el tema planteado hoy. Bueno, para mí me parece que la pregunta sería cuál es la contribución más importante de la criminología a nosotros como sociedad, porque ya que tanto esfuerzo invertido en ella, ¿cuál sería Y me parece que los elementos más importantes son, primero, desnaturalizar lo que es el delito. El delito es si algo se observa ahí es que no hay una conducta única, no hay forma de establecer que el que comete tal delito va a cometer el otro y demás. Así que Claro. lo primero que hay que hacer es entender que, cuando hablamos de criminales es incorrecto. Hay gente muy diversa que realiza distintos tipos de conductas, reprobables muchas de ellas, y sin embargo, que porque cometa una conducta no necesariamente va a realizar otra. Así que hay que olvidarse eso de que una persona es peligrosa porque ha cometido un delito. Es peligroso si cometió un delito, si es una persona violenta, es peligroso si es un pervertido, es un degenerado, pero si no, no necesariamente es peligroso. Ese es su primer punto. El segundo punto me parece que poner la lupa en la respuesta del Estado. La respuesta del Estado es muy problemática. Es muy problemática en todos los Claro. niveles. No es consistente, no es coherente, es selectiva, no genera seguridad, muchas veces genera violencias que producen más delito y más violencia. Y bueno, lo que está pasando en Estados Unidos ahora es tan claro y tan evidente con la policía de Minnesota, pero bueno, no tenemos que ir a Estados Unidos para ver eso. Eso pasa en todos lados. Cuando no es un problema únicamente de raza, es un problema de estigmatización social, de clase. Cuando no es un problema de eso, es un problema de género, atacando a las minorías, a la diversidad y demás. Entonces, la respuesta del Estado es tan problemática en todos los niveles que a veces por eso termina como reacción un cierto tipo me parece a mí, de postura en el cual casi reivindica al delincuente. Para mí eso es un error. Para mí tenemos que ser claros. La persona que genera daño, es reprobable generar daño. Así como es reprobable la respuesta del Estado. Pero no podemos elegir un bando, me parece a mí. Me parece que lo que tenemos que hacer es intentar siempre, en todo caso el bando debe ser identificar qué podemos hacer para mejorar, pero siempre teniendo en claro de que por qué hay. Porque me parece que lo que yo siento en Argentina, que hay una crisis y que por ahí la criminología puede decir algo, es una crisis en la cual la gente piensa que tiene que o justificar el robo armado del joven desclasado y marginalizado o justificar la violencia policial. No, ninguna de las dos cosas. Son violencias y hay gente que hay víctimas de ambas violencias, digamos. Y eso me parece, en todo caso, comprender por qué el Estado se reacciona de esa forma y comprender por qué el joven termina cometiendo ese delito es interesante, pero no significa que que condonemos esas actitudes. Es al menos lo que yo considero importante hacer. Sí. No, y me parece interesante porque tiene que ver con cerrar un poco este concepto. Volvemos a tener problemas ahí en la señal. Pablo, agradecerte enormemente la posibilidad que nos das a nosotros de tenerte por lo menos una vez al mes como columnista del programa, dándonos la enorme posibilidad de enterarnos de temas, de capacitarnos. Veía muchos de los comentarios son los argentinos que hay que repatriar. Pablo Capo, amigo, bueno, mucha gente que se ha sumado y la verdad para nosotros es un enorme placer tenerte y agradecerte enormemente la predisposición como siempre lo haces, Pablo. Te mando un enorme abrazo, gracias como siempre y seguramente nos estaremos contactando pronto. Un abrazo, un placer.